Muy buenas tardes, en directo, en nombre de Esclerosis Múltiple España, les doy la bienvenida a un rato de conversación absolutamente vital. Les invito a desconectar de todo lo que tengan alrededor, a situarse bien delante de su pantalla y a vibrar con estos ratitos de conversación. Les invito a que crezcan, a evolucionar, a saber más a través de testimonios, de investigación y de gente que verdaderamente merece no la pena, como solemos decir, sino gente que verdaderamente merece la alegría. Esto es Link EM 2018. Estamos un año más en este maravilloso estudio llamado Nave de Foto Madrid y desde aquí mandamos un saludo muy especial y muy intenso a todas las personas que estáis siguiéndonos desde España, Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo. Gracias por estar ahí. Si queréis participar en directo, lo podéis hacer. Lo vais a poder hacer durante el evento. Podéis conectaros a través de linkem.esclerosismúltiple.com y utilizad, por favor, nuestro hashtag en Twitter. Aquí no lo vamos a poder hacer, ¿eh? Ahí está el hashtag LinkEM2018. Nos encontramos ya en la tercera edición de Link EM, Saber, Conectar e Innovar en Esclerosis Múltiple. En esta ocasión, el tema central es la investigación. ¿Cómo y para qué? Recordamos, a nadie se le escapa, que la investigación es fundamental en todo y desde luego en esclerosis múltiple, puesto que no se conoce cuál es la causa y tampoco tiene cura. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que se diagnostica en personas jóvenes y afecta con mayor frecuencia a mujeres, pero mucho más. Actualmente, los datos dicen que hay 47.000 personas con esta enfermedad en España y cerca de 2,5 millones en todo el mundo. Hoy vamos a despejar dudas y a plantearnos otras y a decir cosas muy claras. ¿Cómo y para qué investigar? Investigación en muchos ámbitos. Y lo vamos a hacer a través de experiencias, a través de realidades, a través de compromisos brutales de muchas mujeres y de algunos hombres. Así que hoy además vamos a compartir las cerca de 1.000 respuestas de un potente cuestionario que lanzamos hace unas semanas desde Esclerosis Múltiple España. Ensayos clínicos, estudios sociosanitarios, innovación tecnológica en rehabilitación, terapias alternativas. Todo esto y mucho más aquí y ahora, en Link EM Comunidad. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Un aplauso para que vean que aquí hay mucha gente. ¡Ay! Qué gusto teneros aquí y por todas partes. Bueno, bienvenidas. Ya tenía yo ganas de saludaros. ¿Cómo estáis? Doctora Villar, con tu permiso te voy a llamar Mai. Sé que todo el mundo te llama Mai, sí, y que eres cercana desde el segundo uno, me lo he podido comprobar. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bien. La doctora Luisa María Villar es jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Es coordinadora de la Red Española de Esclerosis Múltiple. Y, Cristina, si me permites, tenemos la misma presentación que el año pasado. Periodista, escritora, poetisa y coordinadora del blog, y yo con estos nervios. Parece algo y todo, sí. Es una experta en letras, pero claro, aquí hoy, ¿de qué viene a hablarnos? De ciencia. Bienvenidas, estoy encantada de teneros aquí. Hace unos meses ambas coincidisteis en la presentación del proyecto de investigación de la REM, que este año recibió financiación a través del proyecto M1. Menudo proyecto. Sí. Mai, entonces contaste que mucho antes de que Cristina te conociera a ti, tú a ella la conocías y muy bien. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues eso fue durante un tiempo. Las formas primariamente progresivas de la esclerosis múltiple, como mucha gente sabe, durante mucho tiempo no han tenido ningún tratamiento autorizado para modificar el curso de la enfermedad, sí, tratamientos para paliar los síntomas, pero nada, eran como la parte más grave y la menos cubierta de la esclerosis múltiple. Entonces había algunos datos que hacían pensar
que unas células del sistema inmune, los linfocitos B, podían jugar un papel en los pacientes con formas progresivas, pero esto no quedaba tan claro. Yo fui invitada a trabajar en este tema en la Universidad de McGill, en Canadá. Tuvimos algunos datos muy interesantes y cuando volví a Madrid esto había que validarlo, siempre se hace, unos primeros datos se validan en lo que se llama una cohorte independiente de paciente. Nosotros en el Hospital Ramón y Cajal colaboramos estrechamente con los neurólogos clínicos y empezamos a trabajar con muestras de pacientes, entre ellas que ellos nos donan para poder investigar en su enfermedad, y entre ellas pues teníamos muestras de Cristina. Y Cristina claramente vimos que efectivamente tenía un alto número de linfocitos B, lo que la hacían una persona óptima para esta nueva terapia. Al poco tiempo de esto, en parte gracias a lo que ya se había visto, se lanzó un ensayo clínico para eliminar estos linfocitos que pueden ser nocivos, y nuestro hospital participó en él. La neuróloga de Cristina conocía absolutamente cómo eran sus datos, porque ella la incluimos en el estudio que demostró que efectivamente los linfocitos B podían ser dañinos en esta forma de la enfermedad. Esto posibilitó que el ensayo saliera y luego la propusimos entrar en el ensayo y ella se benefició y nos encantó de la terapia que ella había contribuido a demostrar que era útil. O sea, fue algo... Claro. Y a mí me encantó conocerla porque muchas veces desde el laboratorio no los conocemos. ¿Cómo es ese momento? Ese momento en el que conectáis, si os conocéis. Hola, te conozco perfectamente. ¿A otros niveles? Yo creo que fue fascinante para las dos, porque eso de, hombre, por fin pongo cara a los linfocitos B de Cristina abajo, ¿no? Así, hasta ahora había sido un linfocito, ¿no? O una suma de linfocitos. La verdad es que es muy emocionante. Qué bonito. Da una sensación, y además, como paciente también el aportar algo, aunque sea así. Pero tú estás aportando también tu propio cuerpo para que la investigación continúe, ¿no? Ojo ahí, a lo que acabas de decir, ojo ahí. El caso es que final feliz de esta historia, de este encuentro, es que tú ahora estás en tratamiento, en este tratamiento experimental concretamente. Sí. Quiero que sepan que lanzamos un cuestionario y hay un 42% de personas que sí estarían dispuestas a participar en un estudio de este tipo, pero hay un 38% que no y un 20% que ni siquiera ha sabido qué decir. Así que yo te voy a preguntar a ti, ¿hasta qué punto es difícil o no tomar una decisión así? Siempre es difícil. Quiero decir, todo lo que haces que no entra dentro de tu normalidad asusta. Pero indudablemente entiendo que debemos tener un compromiso con la medicina, porque la medicina es empírica, evoluciona a base de hacer pruebas, con lo cual tenemos que estar dispuestos a que prueben con nosotros. Y aparte de eso nos dan más seguridad, o sea, nos dan una seguridad de que hay un hospital, una serie de investigadores respaldándolo, con lo cual eso te tranquiliza. El participar, yo creo que siempre hay que participar. A la hora de participar en un ensayo clínico, evidentemente asumáis unos riesgos. Ahí entiendo que depende de la situación del paciente, está dispuesto a asumir más o menos. Yo en mi caso, por ejemplo, mi esclerosis avanzaba trepidantemente a una velocidad salvaje. Pues, ¿en qué mejores manos que la de la investigación para decir, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Estoy segura de que otras personas te lo han preguntado directamente. Yo lo hago aquí y ahora. Mírales a los ojos y diles si esto es algo que tú animas a hacer. Hay que participar. Además, somos los primeros interesados. O sea, si no participamos los pacientes en la investigación en la medida que nos toca, mal vamos. Indudablemente, si yo no hubiera participado en todo esto, ahora no estaría como estoy, estaría considerablemente peor. Con lo cual, es una apuesta. Hay veces que se gana, hay veces que se pierde, pero está dentro de una estructura de investigación muy sólida. Cuando llega el paciente ya hay unos antecedentes que dan una tranquilidad.
Entonces yo creo que hay que informarse con sentido, sabiendo dónde te informas, y después pues, ponerte a disposición del que sabe. Qué grande. Doctora Villar, participar en un ensayo clínico es una decisión, primero, muy personal y desde luego no está exenta de riesgo, siempre, o casi siempre, ahora me lo dirá. No obstante, hay algo innegable. La implicación de las personas es esencial, porque si no fuera así, además lo estamos escuchando, no sería viable, la ciencia no avanzaría. ¿Hay problemas en nuestro país para seguir adelante con ensayos por falta de personas que se decidan? A ver, esto depende de qué tratamientos haya ya para una patología y qué necesidades no cubiertas haya. En la esclerosis múltiple en formas progresivas hay muchas necesidades no cubiertas y, por tanto, es más fácil, pero por otra parte es una forma minoritaria de la enfermedad, la primariamente progresiva, y es difícil. Pero yo creo que los pacientes en España en general, hay muchísimos pacientes que se fían de sus neurólogos en esto. Esto es una cuestión de confianza. Te tienes que fiar, pero de confianza tanto del paciente hacia el neurólogo como del neurólogo hacia el paciente, porque es en ese entorno donde las cosas van bien, donde las cosas avanzan, donde las cosas mejoran, donde alguien sabe que el que está ahí enfrente lo que quiere es lo mejor para él y para otros pacientes, y viceversa, donde se piensa que no vas a ofrecer un ensayo a un paciente que puede ya beneficiarse de algo que es idóneo para él, y al revés, se lo vas a ofrecer a alguien a quien crees que el ensayo le va a aportar, y viceversa del paciente, de confiar en que lo que va a hacer, obviamente en los ensayos puede haber una rama placebo, pero siempre después de un tiempo se incorporan al fármaco y es la única manera que tiene de avanzar de forma científica la medicina. ¿Haría falta más gente? Te lo pregunto de otra manera. ¿Haría falta más gente? Pues no creo que ese sea el mayor problema en nuestro país, que haga falta más gente, porque nosotros en general, si algo tenemos los españoles es la cercanía. Entonces eso nos hace muchas veces ser generosos y ser solidarios. Qué grande. Harían falta otras cosas, pero posiblemente generosidad y solidaridad es lo que a nosotros nos sobra, afortunadamente. Brava. Cristina, hace unos meses participaste en el encuentro Ensayos Clínicos, Experiencias Compartidas. Estuviste hablando precisamente de cómo viviste todo este ensayo en el que estuviste involucrado durante 3 añitos. Bueno, ya llevo 6. Ya llevas 6. Tela. Así que te tengo que preguntar por el miedo. El miedo. El miedo es la clave en esta enfermedad. O sea, con esclerosis múltiple se vive con miedo. Hay que estar siempre peleando contra él porque realmente tienes una incertidumbre muy grande de qué te va a pasar. Desde que te diagnostican o tienes la primera pérdida, pues siempre estás con el miedo de cuál es el siguiente paso. Cuando a mí me llegó el ensayo clínico, había pasado de eso. O sea, no tenía diagnóstico y el diagnóstico llegó y la incapacidad inmediatamente. O sea, fue un periodo en el que perdí toda la capacidad de mover el lado derecho muy deprisa y no tenía ni diagnóstico, pero ya empezaba a coger muletas, a no poderme mover, o sea, iba. Entonces, ¿da miedo plantearse un ensayo? Mucho, pero hay, lo que comentaba antes la doctora, no había alternativa. O sea, en primaria progresiva, en mi tipo de esclerosis, no había nada más que tratamiento paliativo, no me podían dar nada que frenara la enfermedad. Entonces, la alternativa era el ensayo. Hice, pues eso, lo que siempre, investigar, qué se sabía, qué seguridad me daba, preguntar a todo el mundo que me daba una fiabilidad en su respuesta y una vez llegados a ese punto, pues decidirme. La verdad es que tienes que hablarlo con la familia puede ser que no esté de acuerdo, el miedo es casi más de la familia que tuyo propio, porque tú tienes una ansia de echar el freno a la enfermedad.
que es casi, tú estás más dispuesto que la familia, que el entorno. Entonces hay que hacer una labor de reflexión un poco entre todos. Pero yo me alegro tanto de haber participado. ¿Tienes miedo ahora? ¿Hay algo que ahora, aquí y ahora te dé miedo? El miedo vive conmigo. O sea, el miedo existe. Lo que pasa que aprendes a racionalizarlo. O sea, ¿tengo miedo a que esta mano deje de funcionar? Sí, claro que tengo miedo. O sea, tienes una espada... Ahora eres zurda, pero eras diestra. Claro, y la diestra, por eso te digo, el que la enfermedad pueda pegar otro apretón y quitarme más capacidades, pues siempre es un miedo que tienes. Pero también he aprendido que nada de lo que anticipas pasa. Es decir, yo tenía mucho miedo antes, cuando no tenía diagnóstico, en lo que me podía pasar después. Al final mi vida ha evolucionado y mis lesiones han evolucionado de una manera que yo desconocía que podían evolucionar simplemente. O sea, porque claro, yo no conocía la enfermedad. Entonces, el miedo te lleva a anticipar cosas que posiblemente no pasen. Con lo cual, en gran medida, es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de calidad de vida, de todo. O sea, que tengo miedo, pero no le dejo que tome el protagonismo como ha tomado en otras partes de mi vida. Recientemente en una entrevista en el blog EM Positivo lo explicabas muy claro, al miedo solo se le puede combatir con conocimiento. Indudablemente. O sea, además creo que es una obligación por parte de las personas que tenemos una enfermedad la de informarnos de qué tenemos y cómo combatirlo. El conocer lo que te está pasando te permite desarrollar herramientas para vivir con ello. Qué importante es eso que dices, porque muchas veces alrededor el consejo es ¿para qué quieres saber tanto? Pues yo creo... Por miedo. Yo creo que hay que saber. Hay que saber porque cuando tú sabes a qué te estás enfrentando puedes hacer algo. Y además puedes aprovechar, pues eso, hay etapas valle y etapas más activas en la enfermedad. Puedes aprovechar cuando está la enfermedad más tranquila para hacer una rehabilitación más constante, para hacer proyectos. Y sabes manejarla. No sé si me explico. Muy bien, además. Te explicas muy bien, además. Os voy a despedir a las dos con la misma pregunta. Vamos a continuar conociendo testimonios y experiencias de vida, pero a las dos os quiero hacer esta pregunta y además muy personal. Quiero que os la toméis de manera muy personal. ¿Qué te ha enseñado a ti la esclerosis múltiple? Uy, me ha enseñado muchísimas cosas. O sea, me ha enseñado que, o sea, parece un eslogan, pero que nada es imposible si tienes a gente que te ayuda. Nosotros dependemos para la investigación de muchísima gente, del entusiasmo de mucha gente joven, becarios con sueldos precarios, y tal, de la colaboración de los pacientes, de tener equipos multidisciplinares estables, pero que cuando de verdad tienes ilusión, tienes ganas, me ha enseñado que esto que dicen de si quieres llegar pronto, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con amigos, eso es una gran verdad y eso es lo que a mí me ha enseñado, que hay que tener amigos y hay que tener una ilusión y que al final llegas. ¿Qué te ha enseñado a ti? Coincido con ella. Aprendes a valorar lo que es importante y lo importante es a quien tienes al lado ayudándote, indudablemente, o ayudándote o simplemente acompañándote. O sea, no es tanto una idea de ayuda activa como de compañía para el reto y que luego que le damos importancia a cosas que no la tienen. O sea, aprendes a relativizar o a dar importancia a lo que verdaderamente es importante. Y te hace ser más reflexivo y más capaz de ver de otra forma la vida y a las personas. May y Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos ha encantado conoceros. Hasta muy pronto. Muy bien. Continuamos. Estaba por vosotras. Y mientras recibimos a nuestras siguientes invitadas, lo que queremos es que vean este vídeo. Scientists, researchers, doctors are not fully aware of all aspects of MS so far. There are many enigmatic aspects of this disease that are not yet understood. Okay, so how can we expect our families, our friends to understand a disease that is not understood? Those of us that live with MS
We live with MS, but also the person, our families around us live with MS. The person has to start with themselves and really understand the condition in the first instance themselves. I think that will help them gain some confidence to be able to explain to other people. Knowledge is the first step dealing with MS. We have to know about the disease in order to know how to deal with it and how to live with MS. I guess probably the first thing I'd say is be easy on yourself and realize that it's unpredictable and that you don't know what's going to happen, and that oftentimes you will not accept the fact that you have the diagnosis, and even after 19 years I'm still challenged to appreciate that I do have limitations. Muy bien, pues seguimos aquí en directo en este LINC-M 2018. Ese es el hashtag. Adelante con los mensajes. Investigación, cómo y para qué. Voy a presentarles a Verónica y a Montserrat. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí las dos. Os vamos a recibir para entrar en calor con un aplauso porque es que esto está funcionando muy bien. Relaja. Verónica Sarabia es educadora social, es vocal de la Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple Burgos y se está centrando actualmente en el ámbito de la investigación social. Y Montse es psicóloga, lleva más de 20 años, que se dice pronto, sí, en el equipo de Esclerosis Múltiple España, y gracias por ello, Montse. Gracias. Y ha dedicado el último de ellos a desarrollar un estudio de investigación muy necesario sobre situaciones complejas en esclerosis múltiple. Verónica, voy a empezar por ti, ¿os parece? Acabamos de ver un fragmento de un vídeo de la Federación Internacional que comienza con la siguiente frase. Científicos, investigadores, médicos no son completamente conscientes de todos los aspectos de la esclerosis múltiple. Y esto sacude. Como afectada y también como experta en el ámbito de la investigación social, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, yo aparte de dedicarme a la investigación, creo que tengo un plano privilegiado en el sentido que a veces es bueno, a veces malo. En este caso creo que es positivo el hecho de yo misma ser afectada, porque te da otra visión, te da otra manera de entenderlo. Yo creo que igual también puedes centrarte en lo que crees más importante o lo conoces de primera mano. Entonces ahí, igual que en otras cosas me lo quita, ahí me da una pequeña ventaja. Y en este caso sí que es verdad que muchas veces nos centramos solo en lo clínico, en la cura, en el origen, que es muy importante, pero también está ese otro lado, ¿no?, que es lo social, el que me importa, el aquí, el ahora, hasta que llegue esa cura, ¿qué pasa? Mi familia, mi trabajo, esas cosas que nos preocupan mucho a las personas con esclerosis múltiple. Sí que es verdad que igual no en un primer momento, pero en cuanto ya te vas haciendo un poco, pasan los años con la enfermedad, priorizas otro tipo de cosas en tu vida, otras esferas de tu vida, y sí que es verdad que eso ante un médico pues es mucho más clínico y igual no se le ve la importancia o no te llegan a entender. Es esta frase que yo creo que todos los afectados me van a entender: si tú andas, estás muy bien. Eso os dicen. Sí, entonces no solo es una enfermedad que, como todos ya sabemos, afecta a muchas cosas, no solo a la movilidad. Y bueno, pues es difícil muchas veces de explicar, de que te entiendan, y aunque los médicos lo saben, pero a veces esa parte no. Pues no todos, obviamente, pero sí que es verdad que esa parte cuesta un poco. ¿Qué nos pasa con la empatía? Que nos la tenemos que seguir mirando, que la empatía nunca es suficiente, por mucha que tengamos, nunca es suficiente para construir una sociedad en condiciones. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le podemos decir a todo el mundo? Ahora estarán viéndonos muchos médicos, muchas... Sí, bueno, yo no relativizo solo a los médicos, o sea, yo creo que científicos, a todo el mundo en general, ¿no? Yo creo que al final es eso, llegar a poder ponerte en la situación de la otra persona, y también creo que es un trabajo nuestro, de los afectados, el dejar que esas personas lleguen a nosotros, porque muchas veces también es problema también de los propios afectados, que nos cerramos en banda y tampoco dejamos que lleguen a nosotros o que realmente se puedan poner en nuestro lugar. Entonces yo creo que es un trabajo recíproco que debemos hacer tanto las personas afectadas como las que están del otro lado, incluso muchas veces la propia familia, que siempre dicen es quien mejor te puede entender, pero a la vez también es quien más te cuesta explicar, o menos explicaciones quieres dar, o más te cuesta porque sufren más. Verónica, muchas veces cuando pensamos en investigación, lo que estamos pensando, lógicamente, o es lo normal, pensamos en investigación clínica, de laboratorio, lo que acabamos de hablar ahora.
Pero ¿por qué es tan importante incluir el aspecto social y hacer mucho hincapié y hacer mucha investigación sociosanitaria? Pues es un poco lo que estaba comentando. Al final la vida de las personas está formada por una multitud de esferas o áreas, que es tu vida laboral, tu vida personal, tu vida familiar. Entonces, al final, si solo te quedas con la investigación clínica, sí, te estás quedando con el origen, ¿no? Quieres saber el origen y quieres tener esa cura, que es muy importante, pero no hay que olvidarse de que al final la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica degenerativa y que hasta que ese camino, que Dios quiera sea lo más pronto posible, llegue, hay muchas esferas más, muchas necesidades más que solo se pueden detectar y solo se pueden satisfacer con la investigación sociosanitaria, y yo creo que por eso es tan importante, porque durante ese camino, mientras llegue, la calidad de vida de los pacientes es muy importante y es cómo se puede mejorar la calidad de vida de los mismos. Ese miedo que hablaban, ¿no? Cómo gestionar ese miedo es lo único que te puede ayudar a, pues eso, realmente a llevarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Ahora sí, Montserrat, algunas personas con esclerosis múltiple me dicen que se quejan de que les llegan demasiadas peticiones para completar encuestas, cuestionarios. ¿Qué utilidad realmente tiene recoger todas estas evidencias, todos estos testimonios? Bien, pues creemos que es fundamental, básicamente porque nos permite recoger una amplia visión de las necesidades del colectivo. Es muy importante tener en cuenta toda la diversidad. Esclerosis múltiple es una enfermedad que básicamente se define por, es llamada la enfermedad de las 1000 caras, porque cada persona... Y yo creo que es de las que más es así. Exacto, cada caso es... Exacto. Exacto. Entonces, la posibilidad de recoger información de una amplitud de personas que nos dan una referencia respecto a sus necesidades reales nos permite diseñar los proyectos, las campañas, las acciones de sensibilización, de defensa de derechos, el diseño de proyectos y de investigaciones de acuerdo precisamente a esas necesidades y cubriendo lo que realmente necesitan las personas. Esa es básicamente la función, que de todos modos todas las personas son libres de decidir en un momento determinado si les apetece o no responder una encuesta, un test, pero bueno, siempre que lo hacen, de alguna manera están contribuyendo a que los profesionales tengamos más valor en nuestro trabajo. Qué importante. Verónica, tú llevas mucho tiempo trabajando en un estudio llamado Calidad de vida y estrategias de afrontamiento de esclerosis múltiple. ¿Cuál es el objetivo de este estudio y por qué crees que es que puede ser tan útil este estudio concretamente? Bueno, el fin último, obviamente, del estudio, o mi fin último, es mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Yo empecé por un estudio más pequeñito, simplemente en la ciudad de Burgos, para saber cómo estaba cambiando ese perfil, ¿no? Porque a mí siempre me habían contado cosas y yo quería saber, y saber más, y es lo que hemos dicho, la puerta al conocimiento es la ciencia, y bueno, pues me inicié por ahí viendo ese cambio de perfil, ¿no? Cómo aumentaban el número de mujeres, cómo cambiaba el perfil, cómo bajaba la media de edad. Pues yo quería ver si se cumplía en mi ciudad, porque la verdad que hay muchos casos de afectados. Y ya este último estudio ya me centré concretamente en estrategias de afrontamiento, porque creo que es básico, porque son la herramienta que, como bien decías, para gestionar ese miedo. Las personas con esclerosis múltiple tenemos ese miedo porque es una enfermedad muy difícil en el sentido de que si tú sabes que te va a afectar a una cosa, tú centras tus esfuerzos, tu todo en esa cosa. Pero ¿qué pasa con la enfermedad con esclerosis múltiple? Como decíamos, las 1000 caras. No sabes ni cuándo, ni cómo, ni a qué, ni por qué. Es la incertidumbre continua, es un constante afrontamiento, como pequeños duelos que tú tienes que asumir. Primero está el diagnóstico, seguimos por, igual ahora no puedo mover una pierna, igual luego he perdido la capacidad, hay personas que pierden la capacidad de hablar, otros a nivel cognitivo pues les cuesta mucho pues concentrarse. Bueno, pues es que son tantísimas cosas, una variedad tan grande, tanto miedo, que yo lo que no quería era que a los demás le pasase lo que me había pasado a mí. No saber cómo gestionar ese miedo. Yo lo que realmente llevaba mal es que no sabía gestionar el miedo, ni cómo hacerlo. Y me veía sola, porque parecía que no había gente joven afectada.
Entonces yo empecé a moverme, ya conocí a mucha gente, me ayudó mucho, y esto lo quiero recalcar, a acercarme a la asociación. O sea que yo estuve muy a mí me han dado muchísimo el hecho de pertenecer y trabajar con la asociación, porque, por ejemplo, lo primero que me dijeron, que no me acercase, ¿no? Que para qué, que iba a haber realidades que no eran la mía. Pero sí, es mi realidad, me ayudó mucho, me han dado mucho, y yo dije, voy a intentar hacer algo para que las personas estudiar qué les funciona a ellas para gestionar ese miedo, cómo lo afrontan, qué hacen en cada etapa. Y entonces pues ya me he centrado aquí, tengo que dar las gracias porque me apoyó tanto desde la asociación, me dieron el contacto de España, bueno, de mucha gente, y a raíz de Twitter pues llegué a muchas personas. Wow. Y bueno, pues que participaron en mi estudio, que nada más que puedo dar las gracias. El resultado, en este caso, la universidad lo valoró muy positivamente. Voy a seguir trabajando en ello con el doctorado, voy a seguir por ahí. Y bueno, pues la utilidad mayor es la gestión del miedo, saber qué les funciona, qué herramientas, cómo usar esas herramientas para gestionar yo mi miedo. Entonces yo creo que si mi idea es crear una estrategia, o sea, una guía, perdón, de estrategias que diga, vale, a la mayoría de personas les funciona esto. Entonces me acaban de diagnosticar, o bueno, ya llevo 10 años, pero me ha pasado esto, no sé cómo gestionarlo. ¿Qué les funciona a los demás afectados? No estoy solo, ¿qué puedo hacer? Está claro que no va a ser 100%, ¿no? Pero si a muchos les funciona, por lo menos el tener una guía, una base por donde ir y no sentirte solo, desconcertado. Esto me parece muy importante. Por casualidades, hoy hemos coincidido en una mesa muy larga comiendo, todas y todos, y hemos estado al lado. Y fíjate que tu subconsciente dice, me acaban de diagnosticar, ya te diagnosticaron hace 10 años, pero este año te lo han certificado, porque hubo un momento que parecía que había dudas, incluso para que vean el compromiso de esta mujer que me decía, y fíjate, de repente, con todo lo que yo llevo recorrido, con toda la gente que he entrevistado, a ver, con todo lo que han confiado en mí, y ahora resulta que a ver si no voy a tener esclerosis múltiple, y es otra cosa, para que vean el compromiso que tiene, decía, jolín, y se te cae un poco el mundo, ¿no? Porque tu compromiso es muy real, sabes que mucha gente ha confiado, y esa confianza es muy valiosa. Claro, yo creo que tengo una motivación extra, que es el hecho de ser yo misma afectada. Entonces, si ya tienes una motivación cuando trabajas por algo, pues esta motivación era mayor. Entonces, claro, yo decía, madre mía, si no lo tengo, van a pensar que encima que han contestado por mí les he engañado. Qué bonita eres. Muy mal. Se nos estaba contando que yo me la como, es que me la como, sí. De verdad. Qué de verdad y qué grande. Por cierto, que voy a aprovechar que estamos aquí. Háblanos de ese pueblecito donde están pasando cosas tan importantes, porque lo que me has dicho me ha encantado, nos hemos quedado con los datos, iremos a visitaros, pero es que me ha entusiasmado, me están haciendo señales de tiempo, pero ¿qué pueblecito es? Sí, Arlanzón, es lo único, dar las gracias a todo el pueblo y por favor permitirme a Adriada, porque es muy importante el entorno de los afectados. Para mí, mi mundo laboral, gracias a ellos, mi vida ha cambiado. Y bueno, pues y todo el pueblo que nos apoyan y tienen una relación muy bonita, tanto con la asociación como con la propia... Pueblecito maravilloso de Burgos que sí, pienso visitar. Que tenéis que visitar, y hay una marcha muy chula que podéis hacer. Monse, sí. Por tu parte este último año, como decíamos, has estado dirigiendo pues eso, un estudio de investigación puesto en marcha desde Esclerosis Múltiple España. Está innovando ese estudio porque hasta ahora nadie había recogido información sobre el tema. El estudio psico de situaciones complejas en esclerosis múltiple. ¿En qué consiste? Para que nos situemos y nos hagamos una idea. Bien, siendo un poco breve por el tiempo. Nos hacen señales todo el rato. Sí, por eso. Bueno, es un estudio que hace tiempo que estábamos de alguna manera diseñando, ¿no? Teníamos evidencia desde el trabajo de atención directa a las personas con esclerosis múltiple y también en el trabajo de atención, de apoyo a los familiares, cuidadoras y cuidadores, teníamos evidencia de que habían situaciones que eran especialmente complejas de abordar. Precisamente nosotros, en Esclerosis Múltiple España, tenemos unas entidades, miembros, con unos centros de atención en atención sociosanitaria y rehabilitación, con unos profesionales excepcionales, es verdad, expertos en la atención a la esclerosis múltiple. Pero habían circunstancias que no sabían cómo atenderlas, por su gran complejidad, por la suma de factores que estaban encadenados, por el gran aspecto de vulnerabilidad que había de base, y en algunas ocasiones se observaba una posible o una real evidencia de situaciones de abuso y maltrato.
creíamos que era muy importante tomar nota, conocer bien esas situaciones, concienciar al respecto, visibilizar y aprender a atender mejor y en todos los casos posibles. Y este es el planteamiento del estudio que estamos llevando a cabo con mucho interés de que sea realmente útil, que eso esperamos. Y que vamos a seguir y del que queremos saberlo todo. Muchísimas gracias por vuestro compromiso. Gracias. ¿Qué os ha enseñado, qué te ha enseñado a ti la esclerosis múltiple? Yo creo que a vivir de nuevo. O sea, no sé explicarlo. Creo que tiene muchas cosas malas, eso es obvio, ¿no? Pero también tiene otras muchas buenas. Yo creo que al final el saber sacar, utilizar estas herramientas, este miedo, para precisamente sacar un beneficio de la esclerosis múltiple. Yo sí que estaba ya formada en el mundo de lo social, pero a mí lo que me ha hecho es centrarme mucho más en qué quiero conseguir, en lo que hablamos antes, qué realmente merece la pena, en luchar por lo que merece la pena y en darlo todo por los que están ahí contigo. ¿Qué te ha enseñado? Pues estaba ahora pensando, supongo que todas hacemos eso en este momento. Yo he aprendido a confiar en las capacidades de cada una y en vivir el presente con toda la fuerza y con toda la ilusión que se pueda. Eso. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, neurodegenerativa, que no es contagiosa y que no es hereditaria. Se define entre todos como la enfermedad de las 1000 caras, porque cada enfermo manifestamos la enfermedad de una manera distinta. Decían que si tenía una cadera en resorte, luego que si era, a lo mejor iba y me decían, lo más importante es curar el constipado. Es una de las principales causas de discapacidad por temas neurológicos y se produce más en mujeres que en hombres. Está súper cansada, aparte de lo que es las piernas, el hormigueo. Hoy bien, pero hay días que a lo mejor mañana voy a arrastrar. Notre équipe cherche à comprendre les mécanismes qui font que la barrière hémato-encéphalique, qui est la porte d'entrée des cellules immunitaires vers le cerveau, et comment on peut utiliser ces connaissances pour faire du diagnostic de la sclérose en plaques et pour désigner des nouvelles cibles thérapeutiques. Creo que nos sentimos más cerca o hemos dado un paso más adelante en la búsqueda de nuevos tratamientos. On a des patients qui ont besoin de recherche, qui sont dans une situation où ils n'ont pas de temps à perdre. Hoy estoy bien, pero a lo mejor mañana no sé cómo voy a estar. Teniendo 2 niños, pues siempre piensas, voy a poder estar con ellos, voy a poder salir a jugar. El investigador necesita estar investigando de una manera constante durante el mismo periodo de tiempo. No quiero hablar mal y no quiero decir palabrotas, pero me he partido la vida en 2. Vaya, ahí está. Este es el tráiler del documental del que vamos a hablar. Hace un ratito comentaba con las compañeras el cine, también como arma de construcción masiva. Jorge y Angélica, bienvenidos. Buenas tardes. Jorge, eres el director de este documental que estamos deseando ver.
Angélica, mujer de película, una de las protagonistas. Artista. Bueno, gracias primero por acercaros desde Toledo, nada más y nada menos, qué bonito lugar, a participar con nosotras. Y también aprovechamos para mandar un saludo desde aquí al equipo del doctor Clemente y a la Asociación de Toledo y a su presidenta y a todas las demás personas involucradas. Gracias por sumar y por estar ahí. Jorge, acabamos de ver un pequeño tráiler, un pequeño fragmento del documental, más bien, Esclerosis múltiple, la ciencia como esperanza, que tú has dirigido. Tú no tienes una relación directa con la esclerosis múltiple, pero viste un trabajo de investigación, concretamente el del equipo del doctor Diego Clemente, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, un lugar referente no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Decidiste entonces que tenías que hablar de esta realidad, así que la pregunta que te tengo que hacer es, ¿tú por qué has hecho este documental? Sí, hasta ahora no tenía relación con la enfermedad, ahora ya la conozco y tengo muchos amigos que conviven con la enfermedad y casualmente conocí al doctor Diego Clemente y al trabajo que tenían y me pareció sorprendente que eso no se diera a conocer, ¿no? Revistas internacionales de mucho prestigio estaban haciéndose eco de los logros que estaban alcanzando y aquí no lo conocíamos. Entonces, lo que yo podía aportar era pues hacer un documental o darles más visibilidad, ¿no?, a su trabajo. Así de claro, ¿lo viste? Pues sí, me pareció muy importante todo lo que hacían y muy trascendental para toda la sociedad, que al final es un poco el objetivo que quería transmitir con el documental. Más allá de hablar de la esclerosis múltiple o de hablar un poco de su investigación, que era muy importante, pues hablar de la importancia que tiene investigar y lo que supone para el resto de la sociedad. Angélica, el título es contundente. La ciencia como esperanza. Tú en el documental decías concretamente que tenías la esperanza de que aquí, a 10 años, se logre al menos frenar totalmente la enfermedad. ¿Qué crees que haría falta para conseguir esto? Pues yo confío que eso que he dicho, que de aquí a 10 años la investigación, hay gente muy buena que están constantemente investigando y que llegará ese momento. Wow. Hay que tener una meta y supongo que es esa. Me entusiasma que lo tengas así de claro, nos sumamos. Sí, confío plenamente, solo falta el apoyo sí, para ello. En junio de este año, Esclerosis Múltiple España celebró junto con la Fundación ARCEP en París un encuentro científico con investigadores españoles y franceses. Coincidimos precisamente con el doctor Fabián Docán y nos comentaba que los investigadores pasan, ojo ahí, casi más tiempo, yo le quito el casi, pasan más tiempo buscando formas de obtener fondos para sus proyectos que investigando. Así que voy a ver si Jorge está de acuerdo con esta afirmación, porque tú lo has podido vivir en primera persona. ¿Es así? Sí, casi todos los jefes de laboratorio y todos los jefes de equipo con los que hablaba se quejaban un poco de eso, de toda la burocracia y todo el papeleo que necesitan hacer, que les lleva demasiado tiempo. Y al final es como si contratamos a los mejores jugadores de fútbol para un equipo y los dejamos en las oficinas haciendo papeleo, no les sacamos al campo. Ellos pasan más tiempo con la calculadora que con el microscopio y se quejan de toda la burocracia que hay. Me ponían ejemplos, por ejemplo, con las patentes que hay internacionales. Cada país o cada región del mundo pues hay que hacer la patente y hay que estar pendiente con el trabajo burocrático que supone tenerla al día y al final es mucho trabajo. Esta afirmación es desoladora. A quien corresponda, que se lo vaya mirando. Y a todos y todas, que empujemos para tratar de cambiarlo en algún momento. Jorge, a veces cuando pensamos en investigación la percibimos como algo lejano, ¿no? Es algo que se desarrolla a miles de kilómetros. No obstante, hoy en día tenemos a muchos científicos, a muchas científicas reconocidas a nivel mundial investigando sobre esclerosis múltiple en España. ¿Sería necesario visibilizar más esa investigación, todo lo que realmente se hace en nuestro país? Sí, yo totalmente de acuerdo en que hace falta mucha más visibilidad y reconocer el trabajo de gente tan buena que está trabajando en nuestro país o en nuestro entorno y que al final necesitan que sus trabajos tengan visibilidad para tener apoyo y tener financiación. Y al final yo creo que debe ser un objetivo social de toda la sociedad que eso lo llevemos a cabo, porque no puede ser una decisión política que tenga más financiación, no podemos dejar toda la responsabilidad a las asociaciones o todo el esfuerzo a los pacientes.
desde la educación de la sociedad debemos luchar por conseguir más investigación y para conseguir que esos beneficios al final nos van a redundar en todos y vamos a tener un beneficio colectivo directa o indirectamente, pero por desgracia en algún momento de nuestra vida lo normal es que nos topemos con alguna enfermedad en nuestro entorno, en nosotros mismos, y nos acordaremos que la investigación es muy importante. Qué grande. Angélica, no sé si antes de participar en este documental conocías el trabajo del equipo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué supone para una persona con esclerosis múltiple ver que realmente la investigación avanza y sentirla tan cerquita? Yo creo que yo tengo una sensación de esperanza, de que esa gente, el trabajo que está haciendo, que está destinando, pues el apoyo que ellos te pueden dar a ti, lo que están haciendo, pues esa esperanza de que lo consigan para tú estar mejor. No solo yo, y yo creo que beneficia a nosotros, a ellos y a la sociedad en todo, porque hoy puede ser por mí, pero puede ser cualquier persona el que lo puede tener. ¿Qué nos pasa en esta sociedad? Que tenemos, lo hemos comentado ya hace un momento, un claro problema de empatía, que hasta que no nos toca, hasta que algo así nos llama a nuestra puerta, no es algo no te das cuenta, en lo que, hacia lo que mostremos ningún tipo de interés. Yo creo que vivimos muy deprisa y no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. Y que cuando ya lo tienes de cerca es cuando te das cuenta. Y tenemos que tranquilizar y decir, vamos a ver, hoy me puede tocar a mí, entonces vamos a hacer un apoyo entre todos, económicamente, socialmente, educar a la gente, como decían ellos, a ver lo que hay. Porque no solo es esclerosis, hay muchas cosas. Muchas enfermedades que también... ¿Tú habrás visto ya el documental? Sí, como si no estuviera. ¿Qué tal? Fenomenal. Sí. Muy bien, muy bien. Espectacular el trabajo que ha hecho él y el espectacular el trabajo de todos, de los investigadores, de la gente afectada. A mí personalmente me gusta escuchar a esas personas que también están, como yo, en un grado superior para ver cómo puedes... cómo te puedes ver o cómo puedes conseguir que no te afecte tanto el pensar que vas a estar como ellos. ¿Es un documental que todos y todas deberíamos ver? Sí, 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 por supuesto, todos y toda España, vamos, y todo el mundo, todos, todos. Así que la pregunta es, ¿cuándo, cómo, dónde, cómo podemos ver el docu? Pues espero que pronto se pueda ver en abierto. Estoy intentando a ver si en alguna televisión se puede emitir y si no, al final... Nosotros tenemos una local, ¿nos dejas? Pues está abierto, yo no busco ningún beneficio lucrativo en esto y siempre lo he hecho por la enfermedad y por la investigación y bueno, y creo que es necesario que trabajos así pues sean divulgativos para... Súper importante, en centros educativos, en universidades, es una película necesaria, se tendría que ver. Sí, si al final no se pone en ninguna televisión, pues aparte de festivales, estoy hablando con diferentes asociaciones de capitales de España para proyectarlo. El día 12 de diciembre se proyectará en Valladolid y bueno, intentaremos hacer un recorrido por ciudades y luego estarán abiertos en internet para que se pueda ver. Si pasas por Alicante te espero, pues allí que la pondremos y me encantaría tenerte y hablar un poquito y hacer la introducción, ¿te parece? En Novelda, concretamente. Sí. Gracias. Os voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué te ha enseñado a ti la esclerosis múltiple? Pues otras formas de vida y bueno, te abre la mente y conoces gente que tiene otros retos, otras luchas y que la vida tiene muchos abanicos, muchos caminos y todos son posibles. ¿Qué te ha enseñado a ti? Pues a valorar la familia. Wow. Y ahí queda eso. Que ahora estarán en casa. Wow. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. De verdad, este aplauso es para vosotros. Gracias. Gracias. De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Exoesqueleto.
Adembi ha incorporado un exoesqueleto con el que se está trabajando en un estudio pionero a nivel mundial para probar su efectividad en personas con esclerosis múltiple en combinación con la fisioterapia convencional y determinar si aporta beneficios adicionales. Es una tecnología enfocada exclusivamente a la rehabilitación que tiene que ser utilizada por un fisioterapeuta experto y capacitado para su uso. El EXO imita lo máximo posible el patrón de la marcha, tanto a nivel psicológico como biomecánico, y aporta información a los terapeutas sobre parámetros de la marcha que permiten una mejor rehabilitación. Gafas de realidad virtual. Unas gafas de realidad virtual y unos mandos inalámbricos sensorizados permiten a la persona con esclerosis múltiple entrenar tareas de la vida cotidiana adaptadas a sus habilidades en un entorno virtual. Ese proyecto pionero de neurorehabilitación virtual puede reforzar la estimulación cognitiva, suponer una mejora asistencial en neuropsicología y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Se cree que las funciones que se beneficiarán con esta tecnología son velocidad de procesamiento de la información y la memoria visoespacial, la capacidad de recordar la posición de los objetos en el espacio. Virtual Rehab. La plataforma Virtual Rehab utiliza entornos virtuales en formato lúdico de videojuego para que la persona realice ejercicios de fisioterapia pautados por su terapeuta y así recuperar el rango de movimiento en sus extremidades. Se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza o la fatiga. Los terapeutas realizan un seguimiento personalizado de cada usuario a través de análisis gráficos de progresos y evolución de esta terapia complementaria a la fisioterapia tradicional. One Hand. En terapia ocupacional, EM One Hand mejora la rehabilitación del movimiento de las manos. Mediante un sensor de movimiento denominado Lip Motion, se trabaja la motricidad fina de los dedos, muñeca y antebrazo a nivel de presas y pinzas funcionales orientadas a realizar las actividades de la vida diaria. Mesa Multitouch. La mesa interactiva está pensada como una herramienta de rehabilitación para personas con esclerosis múltiple y permite trabajar las habilidades cognitivas desde el juego, abordando los problemas de equilibrio, la falta de coordinación, los trastornos de movimiento y de la postura. Esta tecnología permite de manera colaborativa y motivadora jugar y competir, aportando así el beneficio social de trabajo en grupo. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas. Es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas. Impresionante, ¿eh? Pues ahí lo tienen. Avanzamos en nuestra tarde. Recuerdo el hashtag LinkM 2018. Adelante. Bienvenidas, Arantxa y Marina. ¿Cómo estáis? Hola. Bien, gracias. Encantadas de teneros aquí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Arantxa tiene esclerosis múltiple. Sí. Sí. Y además de muchas otras cosas, es usuaria de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Cierto. Y Marina es fisioterapeuta y trabaja con ella en la Fundación. Lleváis unos meses ya trabajando de manera muy potente. Sí. Y Marina se ha emocionado cuando ha entrado aquí y ha visto la que había liada hoy. Un poquillo. Y eso me dice muchas cosas. Que ole por dedicarte a lo que te dedicas, ¿vale? Lo hablábamos hace un momento. El mundo necesita gente que ame lo que hace, que ame realmente lo que hace. Es obvio que tú también. ¿Qué es lo que te ha emocionado? El comprobar que esto avanza, que la gente se implica, que llegamos a muchas partes, que el mensaje va a fluir de una manera brutal. ¿Qué te ha pasado? Todo eso que has comentado, no me esperaba, la verdad, que fuese tan grande. Y Arantxa ni yo, la verdad, contábamos con una cosita mucho más pequeñita. Entonces, me parece muy importante que se llegue a tanta parte y a tanta gente para que nos apoyen y estén de nuestro lado. Porque esto ha sido un poco así. Tú le has dicho a tu fisio, ven, que vamos a tener una pequeña conversación, sí, una conversación delante de miles de personas. De nada, en plan local y tal. Y de repente hemos visto esto, Dios mío. Pero bueno, bien. Que llegue a cuanto más sitios mejor.
Gracias a ambas por ser como sois. Sí. En este vídeo hemos visto algunas de las herramientas tecnológicas más punteras, muy deslumbrantes, que existen en rehabilitación. Así que vamos a aprovechar para agradecer a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya por todo esto y a todas las personas que han participado por hacerlo posible. Arantxa, ¿alguna de ellas te suena? ¿Cierto? Sí, ¿Cierto? Cierto. Tú en la Fundación de Madrid utilizas en tu tratamiento rehabilitador, por ejemplo, las gafas de realidad virtual. Las gafas de realidad virtual, la y Xbox. el Kinect con la Xbox. Cuéntanos tu experiencia con Pues estas mira, técnicas. empezó la cosa porque yo estoy afectada de rodilla para abajo, falta de sensibilidad y entonces me dificulta la marcha, el movimiento y tal. Entonces buscando alternativas para poder andar normalmente. Bueno, todo empezó, mi hermana aplicó conmigo la musicoterapia. A mí me gustaba lo de bailar, tal. Se lo comenté a mi fisio y dijo, pues te voy a proponer una cosa. Y entonces me llevó a la Xbox, al baile, y bueno, se abrió un mundo ahí porque es que es fenomenal. Y lo que pasa con esta enfermedad que a veces te olvidas de saltar, te olvidas cómo se anda correctamente. Y entonces, gracias a la Xbox, al baile y todo esto, pues me hizo saltar. Me hizo, parece una tontería, pero para mí es grandísimo. Y bueno, me ayudó muchísimo, muchísimo. Alucinante. Y entonces cuando ves el vídeo de esta gente que hace estos avances, maravilloso. Marina, desde fuera puede parecer que algunas de estas herramientas son juegos. Y además, oyendo a Arantxa, lo sientes así. Yo creo que además lo son. Pero bueno, te pregunto, ¿es precisamente esta tendencia a hacerlo divertido, a hacerlo lúdico, es realmente tan útil? ¿Cómo ayuda? Por supuesto. Al final, Arantxa siempre viene a la sesión, estás ahí con tu profesional y él te pide cosas, pero si consigues que se abstraiga, por ejemplo, como ha comentado ella, con los juegos de baile, que son juegos, sí, pero al final conseguimos esos objetivos que tanto trabajamos en las sesiones de una manera diferente, que ella sale muchísimo más motivada y eso tiene un papel muy importante en el aprendizaje a la hora de motor, a la hora de moverse y de conseguir esos objetivos que nos hemos pautado. Esto de si te diviertes es que lo estás haciendo bien. Eso es. Qué grande. Hemos visto en el vídeo uno de los últimos milagros de la ciencia y la tecnología, el exoesqueleto. Y además, a poco que navegues en redes y veas experiencias personales realmente deslumbrantes y que emocionan y de qué manera ves que qué bien, ¿no? Que devolver posturas, volver a vibrar de otra manera y a adquirir la perspectiva, ¿no? que es como más común. No obstante, existen otros cientos de herramientas innovadoras para la rehabilitación de la enfermedad, tanto físicas como virtuales. Como profesional, te pregunto, ¿qué opinas de toda esta revolución tecnológica que vemos en torno a la rehabilitación? Pues que es una maravilla. Suma un plus súper importante a la hora de hacer las sesiones con los pacientes, parte de todos los conocimientos y todo lo que tiene que saber el profesional para que esas sesiones sean mucho más llamativas, atractivas, sumen ese papel tan importante de motivación, de adherencia al tratamiento. Entonces, a mí me parecen lo mejor y espero que continúen avanzando y que podamos contar con ellas en todos los sitios. Lo decimos alto y claro, más por favor. Sí, por favor. Arantxa, confiamos en que la investigación de laboratorio es la que nos va a llevar a terminar con la esclerosis múltiple. Por favor y gracias. Por favor. Pero mientras siga existiendo, el avance en este otro ámbito, el de la rehabilitación, es esencial. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿En qué medida realmente incide la rehabilitación en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple? Háblanos de tu propio ejemplo. Mira, en mi vida ha sido 50% el tratamiento, 50% la fisio, para que veas la importancia que puede llegar a tener. Porque cuando, bueno, a ver, quitando lo maravilloso que son mis médicos, que vamos, gracias a ellos estoy así, pero sin la rehabilitación es que estaríamos muchísimo peor, muchísimo peor. Si la enfermedad nos ataca, tú atacas el doble, quiero decir, no te pares, sigue, sigue, haz lo que puedas, porque es fundamental, fundamental moverte, rehabilitarte, muy, muy, muy importante. Tela. Angélica nos ha dicho en la anterior entrevista que espera que de aquí a 10 años la investigación frene totalmente la enfermedad. Ojalá. La pregunta es obligatoria. Arantxa,
de aquí a 10 años, ¿qué te gustaría que la tecnología en rehabilitación permitiese en el futuro? Pues mira, de aquí a 10 años, como ya van a saber por qué nos pasa esto, pues la fisio nos va a tratar las pequeñas secuelas que nos queden. Unas secuelitas de nada. Unas secuelitas de nada. Pero si no, pues bueno, que sea una fisio integral de cuerpo, sí que es muy importante la psicología en esto. Y personalizada, 100%, porque cada persona nos ha dado de una manera distinta y entonces tiene que ser ultra personalizada. ¿Cómo es trabajar con todas y cada una de las personas? Cada persona es un mundo, es un caso. En tu trabajo lo ves día a día, de manera transversal. Sí, cada sesión, cada paciente al final es un mundo. No tiene nada que ver lo que trabajo con Arantxa con lo que trabajo con otro tipo de personas. Entonces es súper importante individualizar tanto el tratamiento y tener en cuenta al resto de profesionales que también tratan a esa persona. Y no verlo tanto como no muevo tanto el pie, sino tratar a la persona en conjunto. Gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y nosotras. Y la última pregunta, que es un poco la que estamos haciendo hoy, para que todo el mundo saque sus propias conclusiones. ¿A ti qué te ha enseñado la esclerosis múltiple? Primero te da una lección de humildad enorme. Wow. Es que cualquiera podemos ser un afectado. Quiero decir que no hemos hecho nada especialmente, parece que a ti nunca te toca, pues sí, te toca. Luego a creer en tus propias capacidades. Tú no sabes hasta qué eres capaz de hacer, hasta que te pasa eso. Y no sé, y lo que no te aporte, lejos, nada más. Me lo llevo. ¿Qué te ha enseñado a ti? Pues sobre todo de ellos he aprendido mucho a ver la vida de diferentes maneras, que a veces nos cuentan un cuento idílico que tenemos que hacer todos y es mentira. Hay que ver la vida de muchas formas diferentes y la gran importancia que tiene el trabajo en equipo, interdisciplinar, entre todos los profesionales que abordamos esta patología. Gracias, de verdad. Esto es para vosotras. Y mientras nos preparamos para la segunda parte en este espacio, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Una pausa aquí que va a servir para que ahí, al otro lado de las pantallas, conozcan la historia de Montse. No pierdan detalle de esto, nos la cuenta ella misma en este vídeo y enseguida seguimos. Vamos a abrir tiempo de debate. Adelante con los mensajes a Link EM 2018. Yo oculté mi enfermedad. Para mí fue muy difícil explicar algo de lo cual me avergonzaba, porque somos hipócritas, ¿no? Aparentamos ser personas perfectas que al final no somos. Y no era capaz ni valiente de decirlo, de enfrentarme a ellos y decir, me pasa esto. Yo iba con bastón porque me negaba a ir con la muleta y mi enfermedad fue muy agresiva en el último mes de embarazo y en el posparto. A mí me aparecieron más de 30 lesiones nuevas en el cerebro, entonces empecé a usar la silla de ruedas. En el momento fue un shock muy grande porque te encuentras que eres madre y que tienes que volver a empezar a hacerlo todo en tu vida diaria con la silla de ruedas, pues tienes que volver a empezar a vivir de otra manera, ¿no? Y sabes que llegará un día que la niña preguntará, ¿no? ¿Por qué no caminas, no? Lo que pasa es que yo pensaba que sería mucho más adelante. Yo tenía mucho miedo en cuanto a eso y para ella no ve una silla, ella simplemente ve una mamá, ve a su mamá que la quiere mucho. El primero que se ría, pierde. Los prejuicios los creamos los adultos, ¿no? Pero ellos ven un juguete. Y vamos por toda la Meridiana, ahí corriendo, que a mí me llaman la Fernando Alonso de la Sagrera. O sea, con eso no te quiero decir todo.
que ser valiente, hay que afrontarlo y decirlo en todos sitios y en el trabajo. No hay que avergonzarse de una enfermedad, es una lotería que nos toca, lo hemos de asumir y punto. Entonces fue una liberación. No soy tan perfecta ahora, no lo soy. Y todas esas imperfecciones que tenemos, ¿no?, es lo que nos hace auténticos. Y a mí la enfermedad me hace ser auténtica, me hace ser valiente, incluso mucho más de lo que era. Además, apenas existen tratamientos para la forma más dura de la enfermedad, la esclerosis múltiple progresiva. Como respuesta a esta necesidad, Esclerosis Múltiple España puso en marcha en 2013 el proyecto M1, una iniciativa pionera para impulsar la investigación de la enfermedad, especialmente de las formas progresivas. Su objetivo, recaudar fondos para financiar los proyectos de investigación nacionales e internacionales más prometedores. Nacionales, a través de la Red Española de Esclerosis Múltiple, formada por algunos de los grupos de investigación más importantes de todo el país. Internacionales, a través de la Alianza Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva, formada por organizaciones de pacientes de todo el mundo. Únete hoy al proyecto M1 y ayúdanos a seguir avanzando hacia el final de la esclerosis múltiple. Seguimos, estamos en directo. Gracias por seguirnos al otro lado, insisto, de sus pantallas. Comenzamos esta segunda parte del espacio de comunidad del LINC-M 2018 que tiene como tema principal investigación, cómo y para qué. Antes de empezar, eso sí, quiero enviar un saludo muy cariñoso a José María Ramos, que hoy finalmente no ha podido estar aquí y era nuestro representante masculino en el debate. Así que te mandamos un saludo, un abrazo enorme, José María. Y a todas vosotras, bienvenidas de nuevo. Mujeres, sí, a tope. Es una enfermedad muy femenina, es una enfermedad muy de mujer. También de hombres, sí. Y bueno, pues estoy encantada de poder hablar con esta tranquilidad aquí, con todas. Quiero deciros que esta parte va a ser más caos, así que ahora nos relajamos, quien quiera hablar que hable, ¿vale? Y muy caos y por favor nos gustaría saber que estáis ahí. Ya vamos recibiendo mensajes. Os felicito a todas porque los mensajes son de agradecimiento y verdaderamente cariñosos, ¿vale? Mensajes como increíble el intercambio de experiencias. Así que muchísimas gracias por hacerlo posible. Fabiola, un beso enorme desde aquí. Mucho cariño, muchos besos. Y voy a lanzar ya la primera pregunta que nos la envía Baix. Y te la voy a hacer a ti, si te parece, porque alguien, vale. Baix, nos pregunta, ¿y si entro en un estudio y no me dan nada, qué pasa con mi esclerosis múltiple? Qué buena. Claro, eso es difícil de contestar, es muy difícil. O sea, en un ensayo clínico puede ser que no seas respondedora a un fármaco, eso es así, entra dentro de lo posible, se intentan seleccionar las personas que se pueden favorecer, pero puede pasar, eso solo puede servir para que en el futuro aprendamos de cómo es tu tipo de enfermedad y nos acerquemos a cuál es el tratamiento que a ti te viene mejor. O sea, siempre te va a dar algo, aunque es mucho más duro el mensaje negativo que el positivo, eso es indudable. Pero siempre te va a dar algo porque aprenderemos a conocer tu enfermedad. Como aquí se ha dicho, es cierto, es la enfermedad de las 1000 caras. Todos los pacientes no responden igual a todos los fármacos y esa es otra parte de investigación muy importante en la que en España somos pioneros, buscar biomarcadores que nos digan lo antes posible quién va a responder a qué, pero en el caso de los ensayos aprenderemos a clasificar mejor tu tipo de esclerosis múltiple y a encontrar a qué puedes responder. Algo te ha dado. ¿Qué más podemos decirle? Puedo decir, siempre tienes la duda en un ensayo como el que yo participé
de si te están dando placebo. Indudablemente tú no tienes ninguna certeza. Aún así no había alternativa. Quiero decir, en el caso que yo entré en el ensayo no había una medicación que pudiera tomar. O sea que entiendo que la gente que verdaderamente su tratamiento no funciona o no existe es más propensa a entrar en el ensayo clínico. Aún así, si te están dando placebo, cuando llega el momento de abrir resultados estás en el primer grupo, con lo cual vas a empezar a tener un tratamiento con el medicamento mucho antes que el resto de la población. O sea, hasta cierto punto ese tiempo perdido lo ganas a la hora de llegar luego a la medicación si la medicación funciona. O sea, estas cosas entiendo que hay que valorarlas también. Y yo quisiera decir que en las formas en brote, que sí tienen alternativa terapéutica, los ensayos contra placebo hoy en día están prohibidos. Claro. Que no se puede no dar un placebo a alguien que tiene una alternativa terapéutica. O sea, el grupo que podríamos considerar placebo es otro tratamiento que ya está aprobado para la enfermedad. Fundamental. Fundamental. ¿Alguien más quiere decir algo más sobre esto? Yo es que coincido totalmente con ella. Lo que ha dicho en la primera parte es que es cierto, tienes que tener una fe casi ciega en tu neurólogo y yo la tengo. Y gracias a eso me ha ido, bueno, pues dentro de lo malo bien, ¿no? Muy bien. Y tanto. Y no creo que te manden a un precipicio sin saber, sino que todo tendrá una base un poco más o menos probada. Tú sientes que vas con unas ciertas garantías. Sí. O sea, en todo momento del proceso vas con una tranquilidad de que saben lo que están haciendo. Es decir, la eficacia no sabes hasta dónde va a llegar, tampoco lo saben ellos posiblemente, pero sí notas un grado de protección como para que no te vas a quedar abandonada a tu suerte si aquello va mal. Y lo que te estás jugando mejora siempre, o quiero decir, si no tienes otra solución, claro, ¿qué decides? Además, eso, vuelvo a insistir, tenemos que participar en la investigación. Claro, somos los primeros. O sea, creo que es un deber como paciente. Y yo creo también que lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando tienes esclerosis, yo creo que, bueno, y cualquier patología al final, te vuelves más empático. Me refiero que igual a mí no me funciona, pero puede que haya otras 100.000 personas. Con que ayudes a una, yo creo que ya tiene mucho valor. Es saber que tú estás ayudando. En estado puro. Quiero deciros que estamos llegando y de qué manera, porque se sucede en la entrada de mensajes, así que gracias por estar ahí. Recuerdo el hashtag, que es LinkEM2018. Estaba para ti, sería estupendo divulgar, y para el Dire que está por ahí, sería estupendo divulgar el documental en la universidad pública. Lo hablamos, nos lo dice Fabiola, lo hablamos, ¿no? Lo hablamos. Lo hablamos. Lo hablamos. Lo vamos a hablar muy bien, además. A ver, pregunta. La financiación en investigación es muy complicada de obtener, y más en España. Los datos oficiales indican que España se encuentra en la posición 18 de 28 en inversión, en investigación de Europa. El 32 de 42 de OCDE. Paradójicamente cerramos el top 10 de cantidad de publicaciones científicas en el mundo. Somos un país con muy pocos recursos y profesionales con alto grado de motivación, porque sabemos los beneficios que redundan directamente en nuestros pacientes. ¿De acuerdo con esta afirmación tan rotunda? Totalmente. O sea, tenemos una financiación. Entendemos que vivimos en un perpetuo estado de crisis, pero eso hace súper difícil el tener líneas de investigación estable y nos hace, estoy absolutamente de acuerdo a lo que decía Diego, perder muchísimo tiempo en obtener financiación, porque nunca tenemos una financiación lo suficientemente buena para decir, ya tengo esto para los próximos 2 años, ahora puedo solo investigar, sino que ya he conseguido como la mitad de lo que necesito, ahora voy a seguir buscando y mientras tanto tienes que seguir investigando y aún así somos muy productivos, pero es por lo que te decía antes, es que nos involucramos sin querer, te involucras. Y entonces para ti eso es algo más que un trabajo. Y no solo para ti, sino, y yo quiero recalcarlo, para un montón de gente joven que tiene un futuro incierto y que le gusta pagar hipotecas, irse de veraneo a un sitio guay y tal, y que en cambio están, a pesar de
de sus sueldos insuficientes, a pesar de su futuro incierto, son capaces de obviar eso y dedicar muchísimas más horas de aquellas por las que le pagan a investigar en esta enfermedad y a estar ahí, y que son capaces de venir un sábado si hace falta para terminar un experimento, y que son, junto con nosotros, gente que merecía mucho mejor destino y mucho mejor cuidado, y que la sociedad debería saber que están ahí y que no pasan, porque a lo mejor el jefe de equipo es el que va al sitio, pero ellos están ahí trabajando muy duro mucho tiempo y ole por ellos. No sabes lo que deslumbra cuando lo conoces. Por mi experiencia periodística he tenido oportunidad, lo digo muy breve, hace poco, de conocer a un equipo de investigación y sois deslumbrantes, entre cuatro paredes, metidos de verdad y metidas dándolo todo. Y una persona, pues eso, volviéndose loco para conseguir la financiación. Muchísimas gracias, de verdad, porque es brutal. Ojalá esto llegue a más partes. Tenemos unos científicos y unas científicas deslumbrantes y verdaderamente comprometidos. Y cuando les descubres dentro, en su casa, currándoselo, es impresionante. A ver, que quiero preguntaros muchas cosas. Ahí está la gráfica que estamos viendo sobre los motivos para no participar en un ensayo. Así que, para cerrar ya este tema, os voy a preguntar a vosotras directamente, ¿vale? Si tú y tú participaríais en un ensayo. Yo sí, ya lo he dicho, sin duda. Sin duda. Yo sí. Sin duda. Sin duda. Lo que sí que es verdad que te tienes que plantear mucho lo que decíamos, la circunstancia personal en ese momento, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Lo que más me planteo es el hecho de ser madre, por ejemplo. Entonces eso igual sí que me podría frenar, obviamente, ahora mismo a participar, pero vamos, yo creo que lo que decía Cristina, no hay que promulgar con el ejemplo. No puedes decir a la gente que se mueva, a la gente que la investigación es importante, a la gente que participe, si tú eres el propio afectado y no lo haces. Claro. Entonces yo creo que es primordial. Yo opino como ella, las condiciones de la vida de cada persona pues es lo que te permite en qué momento lo puedes hacer y en qué momento no. Hay un dato, vamos a ponerlo también, un dato especialmente relevante en esta gráfica. El motivo más destacado para no participar es la falta de información sobre cómo formar parte de un ensayo. ¿Qué opinas de esto, May? ¿De verdad no hay información? ¿Cómo accedemos ahí? Yo creo que bueno, la verdad es que mi experiencia es de un hospital grande en Madrid, tengo menos experiencia de sitios más pequeños, pero todo el mundo tiene derecho a una segunda opinión, todo el mundo tiene derecho a ir a un hospital de referencia en esclerosis múltiple. Hay lo que se llaman CESUR, que son centros de referencia, al ser una enfermedad compleja, y la gente se tiene que animar. Si no tiene información, o sea, pedir una segunda información no es malo, aunque en la mayor parte de las veces uno vuelve a su sitio con confianza y sabiendo que se están haciendo las cosas bien, y conocer sobre posibles ensayos que hay en centros más grandes, cuáles son las posibilidades. No es ningún desdoro para el sitio donde te han diagnosticado, y muchas veces puedes tener más oportunidades y interactuar con ese otro sitio grande. Yo creo que eso es importante que se sepa. Yo de todas maneras considero que hay que entender que los pacientes de hoy están formados. Entonces nos tendría que llegar más información. Yo creo que, por ejemplo, por parte de los laboratorios, ni siquiera participando en el ensayo tienes un flujo directo de comunicación, hay que buscar. ¿Todavía estamos así? Sí, porque la comunicación la establecen a otro nivel que no es el del paciente. Ya, pero... Por ejemplo, ahora ha estado el congreso de Daystreams hace muy poquito. Era imposible encontrar una nota de prensa que transmitiera una información clara de por dónde iban las líneas de investigación. No creo tan importante que nos digan en el estudio tal resulta que los oligodendrocitos, no sé qué, porque a lo mejor la mayoría de la gente no sabe de lo que están hablando. Pero el por dónde van las líneas de investigación es importante que nos llegue, porque da esperanza, y creo que hay que hacer una búsqueda muy a conciencia de ese tipo de Yo creo que también, como me vais a perdonar, falta un pequeño paso ahí, porque es verdad que en donde hay centros de referencia, donde hay hospitales grandes, van años luz de diferencia, a otros sitios que igual solo tenemos lo que es un neurólogo,
que muchas veces no hay trabajo en equipo, porque es verdad que está la parte médica, que es tu neurólogo y tu enfermera, pero igual que hay en ciudades que trabajan en red con la asociación, hay una comunicación, hay en otros sitios que o no hay asociación o no está hecho ese trabajo de trabajo en equipo, en red. Entonces, claro, si no está ese primer paso de ese trabajo en equipo, en red, muchísimo menos te va a llegar la información de dónde participar en un estudio. Entonces, en las ciudades pequeñitas sí que es verdad que todavía, por lo menos yo en la nuestra, estamos en ello, estamos trabajando, ya llevan bastantes años, pero antes nos comentabais que en muchos sitios no hay asociaciones o no tienes dónde ir o no tienes dónde... Entonces yo creo que también eso pues es importante, ese primer paso de trabajo en equipo y en red, porque si no te sabes mover tampoco... Yo nunca me habían dado la posibilidad de donar mis muestras hasta que no fui a otro hospital más grande que me comentaron, oye, aquí investigamos, ¿darías parte de tu líquido de la médula? Por supuesto que lo daría. Y yo creo que si esta información se tendría de cómo hacer o se haría llegar a las asociaciones o a los pacientes, yo creo que participaría mucho más gente. Ojo ahí. Yo creo que sí, que estamos mucho más dispuestos de lo que nos reclaman. Sí, ese reclamo no llega. Evidentemente, en un hospital grande ese flujo es más fácil. Más fácil, pero yo pero creo que sí que hay una gran disposición en eso, en ceder muestras. O sea, no sé. Pues es una información muy importante, ¿eh? Que fluya. Sí. Vamos a cambiar de tema. Cristina, los ensayos clínicos sirven para demostrar la seguridad y la eficacia de los tratamientos. No obstante, existen otras opciones que vamos a llamar, y vean unas enormes comillas, terapias alternativas, ¿vale? Quiero subrayar las comillas, que no tienen un respaldo científico. Mai sonríe, claro, porque es científica. Yo estoy trabajando mucho el tema últimamente. Algunas pueden ser presuntamente beneficiosas, otras simplemente inocuas, pero otras, en el peor de los casos, perjudiciales. Un 39% de personas nos han dicho que sí han pensado alguna vez en utilizar alguna de estas terapias. ¿Tú lo harías? No. No, a día de hoy y en las circunstancias que tenemos, de ninguna manera. O sea, yo prefiero que me trate Mai, esté pendiente de mis linfocitos, que un señor iluminado que me diga que bebiendo agua de mar me curo de la esclerosis múltiple. O sea, indudablemente a mí la medicina me da una seguridad. Por mucho que quieran decir que hay unos intereses económicos, que las farmacéuticas, que no sé qué... Al final, quien tiene una formación, un estudio riguroso, quien ha comparado casos, quien ha investigado, es tu hospital. Y yo, desde luego, me quedo con mi Ramón y Cajal y que me dejen de medicinas alternativas. O sea, así de claro. ¿Queréis decir algo más? ¿Queréis añadir algo más? Es que es una enfermedad un poquito gorda para jugarte, a lo mejor para tratarte, aliviarte algún síntoma, pues no sé, tomar algún tipo de vitamina o agua milagrosa, pues a lo mejor, pero vamos, no. Sí, más como, no sé, como empujón energético, efecto placebo quizá, sí, algún o como ayuda placebo, no sé, pero de no. corazón y de energías que otra cosa. Creo que tener muy en cuenta de quién viene esa información, ¿no? Queremos poner en valor la ciencia, queremos poner en valor la ciencia en nuestra sociedad. No te vas a creer, o sea, me refiero, para mí tiene mucha más validez o me da más seguridad y me da más todo lo que me pueda decir ella como doctora, ¿no? Que lo que me pueda decir que me pasó en su día, come ajo crudo que te vas a recuperar y solo puedes comer no sé cuántos alimentos. Sí, me parece muy importante hablar de esto, porque vuestra situación de vulnerabilidad os sitúa como un objetivo muy claro y a veces ya no sabes a dónde recurrir, ¿no? Cuando en situaciones verdaderamente complicadas. Sí, y ahí tienes tú la última palabra. Yo quería decir que cuando tú hablabas del afrontamiento, en ese momento de miedo, de incertidumbre, o sea, las personas que abusan de ese momento me parece lo más mezquino. Los ensayos clínicos tendrán las limitaciones que tengan, pero un fármaco tiene que demostrar su utilidad contra placebo en ciego. Hay una persona que decide el tratamiento y otra que evalúa, como sabéis, al paciente que no sabe si está tomando, en el caso de las RRs, otro fármaco o el que se ensaya, y ahí el fármaco tiene que demostrar, tiene que ser esto aceptado por todas las agencias europeas y americanas absolutamente independientes, y esto te da una garantía cuando el fármaco sale al mercado. De pronto a alguien se le ocurre una cosa y se permite recomendar a un paciente que deje el tratamiento, que está frenando su enfermedad para tomar cualquier cosa que no sabemos
qué va a hacer sin ningún control, sin saber si eso va a ser. Desde luego, perjudicial ya es dejar el tratamiento, pero es que me parece que eso es algo que hay que pensarlo muy bien. Esto es duro, pero es mejor ir por el camino de la ciencia, de la medicina basada en la evidencia, que por algo, o sea, yo lo hablaba antes, cuando se descubrió que la úlcera se curaba con un antibiótico, eso se llevó a la práctica clínica en nada y menos. Todo el mundo empezó a tomar los antibióticos, que era una bacteria que hacía agujeritos en la pared del estómago y el ácido se liberaba ahí, que no es que tuvieras un carácter irascible o que solo tuvieras que tomar leche. Cuando un remedio funciona, la comunidad médica es la primera. Los gastroenterólogos no estuvieron en contra de que se curara la úlcera se curó, ellos tienen otras muchas afecciones que curar, no pasa nada. Ojalá la esclerosis múltiple se curara, pero mientras no se cura, hay que seguir por la vía científica los caminos alternativos, salvo para pequeñas cosas de me voy a tomar lo que tú dices, pero tomarte algo que te tomarías si no tuvieras esclerosis múltiple también, todo lo demás. Tremendo. Quiero pedir disculpas a la organización porque sé que vamos muy mal de tiempo, ¿vale? Así que vamos a ir ahora ya metiendo la directa, chicas. Nube de terapias, bueno, pues eso, que es que las terapias, claro, ni las voy a nombrar, ¿vale? Porque entraba aquí, ahí lo tienen, ¿vale? Pues la cantidad de terapias llamadas o mal llamadas alternativas. Y bueno, pues creo que ha quedado muy claro que no sería necesario, me quedo con esta opinión que creo que la tenemos muy generalizada, ¿vale? Bueno, pues vamos a detenernos en un dato especialmente relevante. Un 12% de las personas encuestadas, más una de cada 10, dicen que alguna vez les han recomendado sustituir ese tratamiento por una terapia alternativa. Y ahí es donde está el riesgo. Y yo creo que nos ha quedado verdaderamente claro. La comunidad científica no se cansa de repetirlo. Ojo, cuidado, alerta. ¿Cómo lo decimos? Muy breve, con dos palabras. No fiarse de mensajes que no estén respaldados por la investigación científica. ¿A vosotras os ha pasado? ¿Se os ha presentado? ¿Sí? Sí. A mí no. ¿Sí? Sí. Se pasa. Sí. Lo que pasa es que yo siempre me planteo lo mismo. ¿Y cómo es que sigue esta persona que te va a poner una abeja que te cura ya de todo con las picaduras de la abeja? Porque sigue en una consulta de poca monta tratando... O sea, ¿cuánto dinero ganaría si realmente curara la esclerosis múltiple? Wow. O sea, bueno, esa reflexión yo creo que hay que hacerla. O sea, si realmente hubiera una cura, esa persona, ese iluminado, sería riquísimo. Ya ves. Nos queda claro, ¿eh? Nos queda muy claro. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? ¿Os parece? Vale. Lo dicho, tenemos que meter la directa. Quiero enviar un saludo a México. Que estoy viendo de reojillo, miro los mensajes porque ya no hay mucho tiempo, pero nos dice Antonieta desde México, muy interesante, felicidades por esta retransmisión, saludos desde México, están ahí mis vidas, beso enorme desde acá, de verdad que grande. Bueno, vamos allá, avanzamos. A todas, os voy a pedir permiso para seguir avanzando. Antes estuvimos hablando de investigación y rehabilitación. Y vamos a hablar de rehabilitación cognitiva también, importante. Este año se ha hablado mucho de la innovación en este ámbito en ECTRIMS, el congreso científico sobre esclerosis múltiple más importante del mundo. Y nos dieron una noticia muy positiva. La rehabilitación cognitiva es efectiva. Marina, ¿qué piensas de esto como profesional? Crucial también. A veces igual nos quedamos más en lo motor, que es incluso lo que me concierne a mí, pero es muy importante el trabajo interdisciplinar del que hablaba antes y que todos los profesionales participen en este proceso y darle más importancia a la neuropsicología, como se ha demostrado que tiene evidencia y que funciona, que es muy importante. Brutal, ¿eh? Veo sonreír y sí, se contagia. Sí, sí funciona. Cambiamos nuevamente de tema. Esta primera gráfica refleja que la gran mayoría de las personas encuestadas percibe que los estudios sociosanitarios son muy importantes, ¿vale? Supongo que ahora nos la van a poner. Estudios importantes, los sociosanitarios. ¿Qué os parece? Que nos lo digan así de claro. Que sí, que sepan que los estudios, que todo ese trabajo, que todas esas horas sirven y mucho. Pues sí, pues yo me alegro que lo valoren porque al final es nuestro día a día, es nuestra vida y es mejorar nuestro día a día
hasta que llegue esa ansiada cura, ¿no? Entonces yo creo que pues todo lo que sea mejorar la calidad de vida y mejorar el día a día es básico, porque al final es tu vida, todo, y es que para mí es básico, o sea, tener en cuenta ese día a día hasta que llegue la cura. Pero fíjate que el mayor escollo para que la gente participe en estos estudios es, una vez más, la falta de información. Sí, muchas veces el hecho de no saber dónde... ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las vías? Pues mira, yo creo que al final, ahora mismo hay muchísimas... Yo he tenido la suerte, ¿no?, de saber que muchísima gente estudiando sobre esclerosis múltiple, no solo clínica, que sé que es una de las enfermedades, aunque no se sepa, que más avanzado, sino a nivel sociosanitario. Y también mucho a nivel mucha gente dedica su trabajo fin de carrera, su trabajo fin de máster, sus tesis, esclerosis múltiple, en todo el mundo. Es una pasada, cada vez hay más gente y más gente y más gente. Entonces, desde las universidades también, cuando ese trabajo también en equipo, que por ejemplo ahora nosotros estamos intentando también trabajar mucho pues con la asociación también a través de la universidad para conseguir también pues esa participación, que se sepa de esos estudios. Y bueno, luego entidades obviamente como M España, redes sociales, son herramientas tan útiles para esto, para mejorar nuestro día a día, nuestra calidad de vida. En el cuestionario un participante apuntó: creo que las investigaciones, especialmente las sociosanitarias, deberían implicar más a pacientes, familiares y cuidadoras. En la actualidad son sujetos pasivos en las investigaciones, que solo se limitan a contestar preguntas. Desde mi punto de vista, deberían ser sujetos activos y tener un papel en la elaboración de cuestionarios. Hay muchísimas cuestiones que no se tienen en cuenta, a no ser que se padezcan. Arantxa, Cristina, ¿qué os parece esto a las dos? Yo creo Tú que también, sí. que creo que quieres añadir algo. Que cómo no vas a preguntar a quien realmente lo padece, o un familiar que sabe realmente las necesidades que tiene la persona a la que cuida o a la que intenta llevar una vida mejor. Es que es absurdo no poder, es como no dirigirte a la persona adecuada, ¿no? Debieran de ser ellos, de verdad, los pacientes y los familiares. Incluso también ayudar una terapia a los familiares, porque necesitan a veces mucha ayuda. Nos olvidamos del cuidador y es muy importante también explicar el papel del cuidador. perfectamente cómo tienen que actuar el familiar, qué hay que hacer en estos casos, cómo tratar, y en situaciones cuando te da un brote o qué es lo que tiene que hacer la familia, el cuidador, el que está cerca de ti. La enfermedad cae en toda la familia. Entonces sí que hay que intentar incluirles en este contexto de la investigación y del análisis. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? que obviamente hay que tener en cuenta a los familiares, sobre todo muchas veces a los cuidadores, ¿no? Que se habla tanto a los cuidadores principales, también saber cómo cuidarte, ¿no? Para poder cuidar. Pero sí que quería hacer un apunte en lo de... porque a mí mucha gente me lo ha hecho llegar. Yo dejé mi correo cuando hice la investigación y mucha gente me dice: ¿por qué no preguntas esto? ¿Por qué no preguntas lo otro? Esta pregunta me parece genial poderlo incluir, pero también quiero explicar que yo, para que una investigación sea válida, utilizo unos cuestionarios validados. No puedo coger cualquier pregunta, cualquier cosa y ponerla ahí. O sea, que yo no he elegido las preguntas. Yo quiero estudiar algo y me tengo que ir a una escala validada o validar esa escala que realmente funcione. O sea, todo lleva un proceso muy lento, como bien ha explicado, y la ciencia es así. Nos guste o no, es lenta. Entonces, es algo que ya se ha demostrado, es un cuestionario que se ha demostrado, porque mucha gente me dice: es que estoy... Perdonad, hasta las narices de contestar siempre las mismas preguntas, o son preguntas muy parecidas, o ¿por qué no me preguntan esto? Que no nos inventamos las preguntas, que las preguntas son cuestionarios validados. Y sí que es verdad que deberíamos, eso estoy muy de acuerdo, incluir a los familiares y sobre todo los cuidadores principales. Fundamental. ¿Querías añadir algo más? ¿Vamos bien? Vale, estamos acabando, aviso. Organizaciones de personas con esclerosis múltiples, como Esclerosis Múltiple España, a través del proyecto M1, están dedicando gran parte de su esfuerzo a impulsar la investigación básica y clínica de la enfermedad. Angélica, ¿quién debe implicarse en el impulso de la investigación de la esclerosis múltiple? Pues yo creo que todos, desde pacientes, políticos, científicos, todos. Y tener sobre todo un apoyo económico para que, como ella dice, tiene que seguir. La investigación, como dice en el vídeo, tiene que ser constante. Si no es constante, no se puede llegar a un fin. Tejido muy grande, muy amplio y muy unido, tejido humano. Para ir cerrando este debate, me gustaría compartir un tuit del doctor Diego Clemente, lo leo textual. La sociedad debe tener claras sus prioridades. Los científicos tenemos que explicar día a día
aunque parezca difícil de creer que todavía tengamos que hacerlo en 2018, ¿qué es y para qué sirve la investigación? Todo el apoyo que nos deis no solo es necesario, sino imprescindible. Creo que vosotras lo tenéis muy claro. Así que la pregunta os la hago a todas y cada una, ¿vale? Empezamos por allí. Investigación, ¿cómo y para qué? En este caso, para buscar el origen, también para tener en cuenta en el momento en el que estamos y los tratamientos que están aplicados, tanto farmacológicos como a nivel de clínica, fisioterapia, neuropsicología, para respaldar esas cosas que estamos haciendo. ¿Y para qué? Pues para encontrar la solución. Yo creo que ¿para qué? Para encontrar la etiología de la enfermedad, que la causa, y a raíz de eso se abriría un amplio abanico de posibilidades. Ojalá. Yo no me quiero centrar solo en esclerosis múltiple, aunque estamos en esclerosis múltiple, sino que pienso que al final la ciencia tiene que conocerse. Creo que la ciencia es la herramienta para conocer realmente qué está pasando, qué necesidades hay, qué pasa en la sociedad. En este caso nos vamos a la esclerosis, qué necesidades hay, y es la única manera de poder saber cómo solucionar, satisfacer esas necesidades y avanzar como sociedad. Entonces yo creo que primero tenemos que saber todos qué es y para qué vale, aunque parezca increíble, pero es verdad. Igual darle más importancia a la ciencia que a otras cosas, ¿no?, que como sociedad nos importan más, y a partir de ahí seguro que no solo la esclerosis, sino que muchas otras enfermedades, en este caso, que es lo que nos interesa, pero muchas otras cosas van a avanzar. Yo creo que es el camino y el avance como sociedad. ¿Cómo y para qué investigación? ¿Cómo explicarlo claro? ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas. Todos somos susceptibles de ser enfermos mañana, es lo que tú decías. O sea, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar a la gente que está investigando, valorar a la gente que está haciendo eso, porque como tú dices, es un trabajo muy callado, muy metido en un sitio que no tiene relumbrón. ¿Para qué? ¿Cómo? Pues de forma rigurosa, de forma colaborativa. ¿Para qué? Pues eso, para mejorar la vida de las personas, por supuesto, no, como tú dices, no solo en esclerosis múltiple. Hay muchos tipos de investigación, desde la sociosanitaria como la tuya, que es súper importante. Investigar nuevas técnicas de rehabilitación es súper importante. Investigar nuevas dianas que, aunque no curen, frenen la enfermedad, súper importante. Y siempre sin perder de vista el buscar los agentes etiológicos de un montón de enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple. Pero nosotros sentimos que necesitamos que la sociedad entienda lo que estamos haciendo y que eso se apoye, porque si no, un país que no tiene investigación, ¿a dónde va? Eso debería ser algo súper claro. Siempre dependiendo, vamos a seguir con que investiguen otros, famosa frase de hace más de 100 años, creo que debemos empoderarnos y investigar nosotros. Y porque nosotros sabemos en qué queremos, nosotros ayudados por ellos, sabemos en qué queremos hacer y cuáles son nuestros objetivos. Y esa es la única forma. Hacerlo nosotros es lo único que nos garantiza de tener nuestros propios objetivos y nuestras propias prioridades. Yo creo que le tenemos que recordar a la sociedad que salimos más baratos si estamos sanos. Olé y yo. A lo mejor es suficiente para que dediquen más dinero a la inversión, ¿no? Aparte de eso, tengo la reclamación de la investigación en síntomas, que creo que realmente no hay una medicación sintomática que sea eficaz. Es decir, el dolor neuropático lo tienes y te lo quedas, la fatiga no hay manera de combatirla con nada. O sea, aparte de ese gran concepto de que sí, que me curen y me remielicen, por Dios, está el tratamiento de lo que es más cotidiano, pero que se hace muy cuesta arriba. O sea, yo creo que el dolor, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas más incapacitantes porque desespera muchísimo. Y hay gente que yo veo que tiene unos problemas de fatiga que es que realmente no puede hacer nada. Entonces, esa investigación que tiene que ir un poco a la par de la gran investigación de cómo curar la esclerosis múltiple, no se puede olvidar, porque todo es cuestión de tiempo y vida no tenemos más que la que tenemos. No podemos pasar 20 años esperando la cura de la esclerosis y mientras tanto
aguantar dolores neuropáticos, aunque luego llegue la cura, que confío que sea mucho antes de los 20 años. Yo comparto lo que ha dicho totalmente ella, y es que el cómo, pues para que tengamos yo creo, una mejor vida, una calidad de vida, pero claro, también solucionando el problema de dolor, que es lo que también nos afecta también día a día. No podemos estar esperando, como dice ella, una vida eterna que ellos lo van. Yo digo, como he dicho, en 10 años lo tienen que conseguir, sí. Pero mientras tanto que nos den algo para poder vivir el día a día y por lo menos ese dolor poderle aguantar. Gracias a todas por ser como sois, por haber estado hoy aquí. Siguen entrando mensajes, gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a cerrar aquí ya ahora, nos hemos ido muy de tiempo, son las 7:10. Muchísimas gracias de verdad por participar en este debate, por compartir vuestras experiencias de vida en este espacio llamado Nave de Foto Madrid, y a las personas que nos habéis seguido a través de Internet. Y yo aprovecho, con permiso, para enviar un saludo muy cariñoso a Novelda, donde hemos también tenido oportunidad de salir en directo a través de la televisión local, en la que yo tengo el placer de desarrollar mi actividad cada día. Gracias, compañeros y compañeras. Y gracias al equipo técnico de Esclerosis Múltiple España, al equipo humano, porque ellas y ellos lo han hecho posible y son verdaderamente maravillosas. Gracias, porque sois un equipo humano en toda su dimensión. La investigación médica, sociosanitaria y en rehabilitación de la esclerosis múltiple sigue avanzando, afortunadamente. Y hoy hemos querido poner el foco en algunas de las inquietudes reales que existen en torno a ella. Hoy finaliza este primer día de Link-EM Saber, Conectar e Innovar en esclerosis múltiple. Los próximos 2 días, en los espacios organizativos, en los espacios organizaciones y neurorehabilitación, vamos a seguir trabajando en la respuesta a esta cuestión. Investigación, ¿cómo y para qué? Como nos comentaba Alfonso Castresana, presidente de Esclerosis Múltiple España, en la apertura del evento, la investigación avanza, lo hace con respeto, con compromiso e implica cada vez más a más personas y nos permite mirar al futuro con verdadera esperanza. Nosotras nos despedimos aquí, pero el debate sigue en Twitter y en todas partes, por favor, con el hashtag LinkEM2018. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.